Un niño negro sin hogar le dio su única manta a un perro tembloroso, y el destino lo recompensó de la manera más inesperada. La ciudad se extendía bajo el cielo de medianoche. Un laberinto despiadado de acero y piedra, donde los afilados bordes de los rascacielos se abrían paso a través de la oscuridad como colmillos afilados. Las luces de neón parpadeaban en tonos de verde enfermizo y carmesí, su brillo difuminado por la fría llovizna que se aferraba al aire. Había llovido antes, un rocío gélido y glacial que empapaba todo lo que tocaba, dejando las calles resbaladizas y el aire impregnado de un frío que roía la piel sin cesar. Incluso las alcantarillas sucias parecían temblar en la gélida penumbra. Bajo las luces brillantes de los letreros de las tiendas y los anuncios que prometían lujo y comodidad, acechaba la verdadera naturaleza de la ciudad, implacable e indiferente. Malik, de 12 años, se acurrucaba contra la tosca pared de ladrillo de un edificio abandonado, con su delgado cuerpo encogido en un intento desesperado por conservar el poco calor que le quedaba. Sus dedos se aferraban a una manta raída, cuya tela descolorida se deshilachaba en los bordes y presentaba remiendos donde había intentado remendarla con retazos de lana que había encontrado en la calle. Era una batalla perdida. La tela hacía tiempo que había perdido toda utilidad real contra el frío implacable, pero aún así la aferraba. Era su único escudo, su único santuario contra el viento gélido que azotaba la ciudad como cuchillos. Malik llevaba casi un año sin hogar, una sombra errante perdida en la interminable expansión de la ciudad. La enfermedad de su padre había sido repentina y cruel, una fiebre implacable que lo consumía con cada respiración entrecortada. Las facturas del hospital habían consumido los pocos ahorros que tenían, y cuando su padre se fue, también desapareció su hogar. Su madre desapareció poco después, escabulléndose en plena noche sin nada más que una nota de disculpa garabateada a toda prisa y la promesa de que encontraría ayuda. La promesa había sido tan hueca como el silencio resonante de los edificios abandonados que ahora llamaba refugio. Nadie había ido a buscarlo. Nadie había notado siquiera su ausencia. Los habitantes de la ciudad transcurrían sus días con una visión de túnel, con la mirada fija en pantallas y horarios, sordos al sufrimiento silencioso que se desplegaba en las sombras. Para ellos, Malik no era más que un escombro arrastrado por la marea indiferente de la ciudad, y aún así, resistió. Su supervivencia se basaba en una determinación feroz y obstinada que se negaba a extinguirse. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Malik había aprendido rápidamente qué barrios eran los más seguros, qué callejones ofrecían la mejor protección contra el viento y qué contenedores de basura contenían menos restos de comida podrida. Rebuscaba lo que podía. Su hambre era un dolor constante y persistente que le retorcía el estómago. En raras ocasiones, algún amable desconocido le ofrecía una corteza de pan o un abrigo viejo, pero esos momentos eran tan fugaces como el calor en pleno invierno. Intentaba mantenerse limpio, frotándose la cara y las manos con el agua helada de fuentes públicas o lavabos mugrientos cuando podía. Era un esfuerzo inútil la mayoría de los días, pero lo hacía sentir humano, aunque solo fuera por un instante. La ciudad tenía una forma de despojarnos de la dignidad, dejando solo el instinto crudo y desesperado de sobrevivir. Malik se aferraba a cualquier fragmento de normalidad que pudiera encontrar, aunque no fueran más que gestos para su propia cordura. Dormir era un lujo que rara vez se permitía. Las noches se extendían como interminables túneles de oscuridad, cada uno más frío e implacable que el anterior. El viento se colaba por cada resquicio, su aliento gélido se filtraba a través de su ropa y se le hundía en los huesos. Malik se apretujaba en los rincones más estrechos, apretándose la manta como si de alguna manera pudiera formar una barrera entre él y el mundo despiadado. Pero el frío siempre lo encontraba. Siempre encontraba la manera de filtrarse en su piel, adormeciendo sus sentidos y drenando las pocas fuerzas que le quedaban. Y cuando llegaba el sueño, traía sueños que parecían burlas crueles, sueños de calidez y risas, de los brazos de su padre rodeándolo, de la voz de su madre cantando suavemente en la suave luz de su antiguo apartamento. Despertaba de esos sueños temblando, con la realidad de su existencia, oprimiéndolo con un peso sofocante. Sus ojos ardían de lágrimas contenidas, pero hacía tiempo que había aprendido que las lágrimas eran un desperdicio de energía preciosa. No traían consuelo ni alivio,
solo el amargo sabor de la impotencia. Aún así, el espíritu de Malik permaneció inquebrantable. Había un fuego en su interior que se negaba a extinguirse, una tenaz chispa de esperanza que lo impulsaba a seguir adelante a pesar de la aparentemente interminable crueldad de las circunstancias. Se movía por las laberínticas calles de la ciudad con una silenciosa resiliencia, la vista aguda y los sentidos alerta. Cada rincón albergaba un peligro potencial, cada sombra una posible amenaza. Aún así, continuaba, sus delgadas piernas lo llevaban a través del duro terreno de la ciudad con una determinación mucho mayor de la que su frágil cuerpo sugería. La gente que pasaba junto a él era como fantasmas, sus rostros desdibujados por la indiferencia y sus voces un distante murmullo de conversación y ajetreo. Para ellos, no era más que una molestia, una monstruosidad que había que evitar o ahuyentar. Los comerciantes le gritaban si se quedaba demasiado tiempo cerca de sus escaparates, con palabras duras e implacables. Otros simplemente lo ignoraban, con la mirada fija en algo mucho más allá de su existencia, como si reconocerlo manchara de alguna manera sus prístinas vidas. Malik se acostumbró a las miradas frías, las muecas de disgusto y los gestos de desdén que le indicaban que se marchara. El rechazo se convirtió en su compañero constante, una capa más del gélido mundo que habitaba, y sin embargo, a pesar de los innumerables portazos en sus narices y la comida que le arrebataban figuras más fuertes y desesperadas, Malik resistió, porque rendirse era admitir la derrota, y la derrota significaba desaparecer por completo, convertirse en nada más que otra alma olvidada, perdida en el hambre incesante de la ciudad. Había días en que el hambre se volvía tan intensa que la visión de Malik se nublaba, con las piernas temblando mientras rebuscaba en los cubos de basura en busca de restos. Aprendió a reconocer los síntomas de la intoxicación alimentaria y a evitar lo peor, pero había veces en que comía algo repugnante simplemente porque la alternativa era morir de hambre. Su estómago se rebelaba, su cuerpo se retorcía de dolor, pero él superaba la enfermedad con los dientes apretados y los puños apretados. Sobrevivir era una prueba implacable y agotadora, pero Malik se negaba a rendirse. A pesar de todo, la manta raída seguía siendo su posesión más preciada. Su tela había sido suave, quizás incluso cálida, pero ahora era poco más que una frágil barrera contra los elementos. Se envolvía en ella cada noche, envolviendo su delgado cuerpo en su abrazo desgastado, con la esperanza de que, de alguna manera, fuera suficiente para protegerlo de las garras gélidas del frío implacable de la ciudad. Era su último vínculo con la idea del consuelo, su última línea de defensa contra un mundo que parecía decidido a quebrantarlo. Sin embargo, incluso cuando la existencia de Malik se tambaleaba al borde de la desesperación, su mirada nunca perdió esa cualidad inquisitiva, ese destello de esperanza que se negaba a morir. El frío de la ciudad se había agudizado con la noche que se profundizaba. Sus gélidos zarcillos serpenteaban por el aire y se aferraban a la piel expuesta de Malik como innumerables garras diminutas. Le dolía el cuerpo por el cansancio de otro día infructuoso, con las extremidades rígidas por el frío, el estómago encogido por el hambre. Las calles habían sido tan despiadadas como siempre, ofreciéndole solo miradas duras y gestos desdeñosos cuando se atrevía a buscar trabajo o algo para comer. Le ardía la garganta por el viento gélido, los labios agrietados y secos por el frío implacable. Aún así, seguía adelante. Sus pies cansados lo arrastraban a través de la maraña de callejones y callejuelas de la ciudad. La manta, su única posesión de verdadero valor, colgaba de sus hombros como una sombra andrajosa, con sus bordes desgastados ondeando en la brisa cortante. Malik se aferraba a ella con manos temblorosas, con los dedos entumecidos por el frío, pero reacio a soltar lo único que le proporcionaba la más mínima sensación de calor. Su aliento se elevaba en nubes superficiales e irregulares ante su rostro, el aire gélido le apuñalaba los pulmones con cada inhalación. Sus pasos eran desiguales, sus piernas pesadas por el cansancio mientras tropezaba hacia adelante, su mirada recorriendo el desolado paisaje urbano en busca de algún pequeño trozo de refugio. Deambuló durante lo que le parecieron horas, mientras los laberínticos callejones de la ciudad se retorcían y giraban a su alrededor como los anillos de una criatura enorme e insensible. Los edificios se alzaban imponentes, sus siluetas nítidas e implacables contra el cielo oscurecido. Finalmente, Malik vislumbró un estrecho callejón,
medio oculto por montones de escombros y los restos esqueléticos de estructuras olvidadas. Era pequeño y estrecho, su entrada apenas lo suficientemente ancha como para que pudiera pasar. Pero estaba resguardado del peor viento, y su estrechez le proporcionaba una fugaz ilusión de seguridad. La idea de tumbarse, incluso en el suelo sucio y helado, era casi demasiado tentadora como para resistirla. Sus músculos clamaban por descanso, su mente era una niebla de cansancio y hambre. Malik se acurrucó en el abrazo del callejón, con los delgados hombros encorvados por el frío, preparándose para desplomarse contra el áspero hormigón. Sus dedos se apretaron alrededor de la manta, sus brazos la acercaron más a su pecho como si la fina tela pudiera protegerlo de la crudeza del mundo. Entonces lo oyó. Un sonido tan débil que casi se desvaneció bajo el zumbido sordo de la respiración inquieta de la ciudad. Un gemido, tembloroso y débil, se extendió por el aire como una brasa moribunda. Malik entrecerró los ojos, olvidando momentáneamente su agotamiento mientras se esforzaba por oír de nuevo el sonido. Volvió a oírse, un grito suave y lastimero que parecía reflejar su propia desesperación. Giró la cabeza, su mirada recorrió las profundidades sombrías del callejón hasta encontrar la fuente. Acurrucado cerca de la base desmoronada de un muro de ladrillos derrumbado, había un pequeño perro, con su frágil cuerpo acurrucado en una bola apretada mientras temblaba violentamente contra el frío implacable. El pelaje de la criatura estaba enmarañado y sucio, con mechones faltantes donde la crudeza de las calles le había hecho mella. Sus ojos, oscuros y abiertos, brillaban con una intensidad aterradora que Malik reconoció a la perfección. La misma mirada había llenado su propia mirada más veces de las que podía contar, una desesperación nacida del hambre, el frío y la soledad. Durante un largo instante, Malik se limitó a observar a la temblorosa criatura, con la respiración entrecortada mientras los suaves gemidos del perro le arañaban el corazón. Sabía lo que debía hacer, lo que cualquier persona racional haría. Debía darse la vuelta, envolverse bien en su manta y acurrucarse contra la pared para robarle el sueño que la noche le pudiera conceder. El frío era implacable, su mordisco se intensificaba con cada minuto que pasaba, y no tenía nada que perder. Pero el temblor del perro no cesó. Sus ojos permanecieron fijos en él, una súplica silenciosa entretejida en la oscuridad que los separaba, y Malik no pudo apartar la mirada. Su propio sufrimiento le había enseñado muchas cosas, pero sobre todo, le había enseñado lo que se sentía al ser ignorado, al ser visto como nada más que una molestia, una mancha en el prístino paisaje de la bulliciosa vida de la ciudad. Abandonar a la criatura ahora, ignorar su miseria y fingir que no estaba allí, sería un acto de crueldad que no se atrevía a cometer. Lentamente, Malik se arrodilló. El movimiento le provocó un dolor agudo que le recorrió las articulaciones cansadas. Respiraba entrecortadamente mientras se acercaba al perro, con movimientos pausados y cautelosos. El cuerpo del animal se tensó, sus ojos se abrieron de par en par con terror al acercarse, pero la mirada de Malik permaneció firme, su expresión suavizada por una bondad que desafiaba la dureza de su propia existencia. Le temblaban las manos. No sabía si por el frío o por lo desconocido del gesto. Con sumo cuidado, Malik extendió la mano y cubrió con su única manta el cuerpo tembloroso del perro. La tela se acomodó sobre el delgado cuerpo de la criatura. Su calor, una frágil ofrenda destinada a protegerlo del frío. El perro se estremeció al principio, sus músculos tensándose como preparándose para el dolor. Pero luego el temblor comenzó a remitir, los temblores frenéticos disminuyendo a medida que el calor se filtraba a través de su pelaje. Malik permaneció donde estaba, con las rodillas presionadas contra el suelo helado, mientras observaba cómo el miedo del perro daba paso gradualmente a algo parecido a la calma. Sus ojos permanecían fijos en él, todavía cautelosos, pero ya no llenos de la frenética desesperación de antes. El silencio entre ellos se sentía pesado, pero de alguna manera reconfortante, como si la lucha compartida contra el frío implacable hubiera formado un vínculo tenue que ninguno de los dos pudiera comprender del todo. Podía sentir el frío apoderándose de su cuerpo, la ausencia de la manta lo dejaba expuesto al aire implacable, pero la idea de recuperarla, de arrancar el frágil consuelo que le había ofrecido, parecía impensable. Malik se abrazó a sí mismo, sus finos dedos apretándose contra sus costados, mientras intentaba reunir el poco calor que podía de su propio cuerpo tembloroso.
Sus ojos permanecían fijos en el perro, una tenaz determinación se endurecía en su interior. Las horas transcurrían lentamente, la oscuridad del callejón densa e inquebrantable. Los dientes de Malik castañeteaban, su piel hormigueaba por el dolor del frío mientras luchaba por mantenerse erguido. Su mirada vagaba entre el perro y el cielo oscurecido, sus pensamientos una mezcla confusa de arrepentimiento y aceptación. Quizás así era como las cosas debían ser. Quizás la crueldad de la ciudad finalmente lo había desgastado hasta el punto de que su único consuelo podía ser ayudar a otra criatura a soportar el sufrimiento que él había llegado a conocer tan bien. La respiración del perro se aquietó. Su temblor era ahora poco más que un leve estremecimiento bajo la escasa calidez de la manta. Malik se permitió recostarse contra la áspera pared de ladrillo, con los ojos pesados mientras el cansancio le desgarraba los sentidos. Vagaba entre la vigilia y el sueño, con los pensamientos confusos y desenfocados. Le dolía el cuerpo. Sentía los huesos como hielo, pero había algo más allí, algo más profundo que el dolor o el hambre. Era la silenciosa satisfacción de saber que había hecho algo bueno, por pequeño e insignificante que pareciera. Mientras la pálida luz del amanecer se deslizaba sobre el irregular horizonte de la ciudad, los ojos de Malik finalmente se cerraron, su respiración superficial e irregular mientras se entregaba a la oscuridad del sueño. No tenía forma de saber que este simple acto de bondad cambiaría el curso de su vida de maneras que apenas podía imaginar. La luz de la mañana se filtraba por los bordes irregulares de la entrada del callejón, pintando las paredes de ladrillo agrietadas de tonos ámbar y gris apagados. Malik se movió, con el cuerpo dolorido por el implacable hormigón bajo él. Un frío sordo se aferró a su piel. La ausencia de su manta lo dejó más expuesto que nunca. Pero a medida que sus sentidos se agudizaban gradualmente tras la neblina del sueño intranquilo, percibió una sutil calidez apretada contra su costado. Abrió los ojos de golpe, y allí, acurrucado contra él, estaba el perro. Su delgado cuerpo temblaba levemente, pero su cuerpo permanecía acurrucado junto al suyo, con la respiración regular y tranquila. El gesto fue más que una mera casualidad. Fue un reconocimiento tácito a la amabilidad que Malik le había ofrecido la noche anterior. Se quedó quieto un momento, con la mirada fija en la frágil figura de la criatura. El mundo más allá de los estrechos confines del callejón parecía distante e insignificante, su crudeza contenida por el tranquilo vínculo que se estaba formando entre ellos. Era un consuelo extraño e inesperado. Durante tanto tiempo, Malik había vagado solo, desestimando su presencia como una molestia o ignorándola por completo. Pero este perro, esta alma temblorosa y abandonada, había decidido quedarse. Su necesidad de calor, de compañía, reflejaba la suya. Cuando finalmente se incorporó, su cuerpo protestando a cada movimiento, el perro lo siguió. Sus ojos lo observaban con cautelosa curiosidad, su postura tímida pero confiada. El nombre se deslizó en la mente de Malik, casi sin que lo pidiera, inspirado por la forma en que el animal se aferraba a él con silenciosa devoción. Sombra. La palabra parecía encajar, tanto por el pelaje oscuro y desgarrado del perro, como por la forma en que se movía a su lado, como una sombra viviente, sin alejarse nunca de su lado. Desde esa mañana, Malik y Sombra se volvieron inseparables. Dondequiera que Malik fuera, Sombra lo seguía. Por calles bulliciosas donde el rugido del tráfico se mezclaba con el murmullo incesante de la multitud, y por los rincones olvidados de la ciudad donde la desesperación prosperaba en las sombras. La presencia del perro era constante, su lealtad inquebrantable incluso cuando Malik no tenía nada que ofrecer excepto pedazos de bondad y escasas porciones de cualquier comida que pudiera conseguir. Los días se confundían, una lucha constante por la supervivencia que parecía intensificarse con cada instante. Las autoridades de la ciudad, siempre decididas a expulsar a los indeseados de sus preciadas calles, se volvieron más agresivas en sus esfuerzos. Las patrullas se hicieron más frecuentes, con voces agudas e inflexibles, ladrando órdenes a los sin techo para que se marcharan o se enfrentaran a la ira del sistema. Letreros de prohibido merodear y prohibido el paso brotaban como la maleza, cada uno un recordatorio de la implacable indiferencia del mundo. Malik aprendió a seguir adelante, a evitar los lugares donde las autoridades eran más vigilantes. Él y Sombra dormían en callejones una noche y bajo puentes oxidados la siguiente.
su existencia definida por la incesante necesidad de ir un paso por delante de la crueldad de la ciudad. Era un agotador juego de supervivencia, y cada día lo dejaba sintiéndose más maltrecho y destrozado que el anterior. Sombra parecía percibir las dificultades de Malik. Su mirada a menudo se alzaba para encontrarse con la del chico con una especie de silenciosa tranquilidad. Era como si la sola presencia del perro bastara para reforzar la determinación de Malik, para evitar que sucumbiera a la desolación que los rodeaba. La comida escaseaba. Los esfuerzos diarios apenas producían más que migajas de pan o restos de manos descuidadas. Sin embargo, incluso en su hambre, Malik se encontraba compartiendo lo poco que podía con Sombra. Había momentos en que el dolor punzante en el estómago amenazaba con dominarlo, pero la visión de los ojos agradecidos del perro y el suave meneo de su cola hacían que el sacrificio fuera casi soportable. Su vínculo se profundizaba con cada comida compartida, con cada noche temblorosa que pasaban acurrucados contra el frío. Pero las dificultades solo se volvían más implacables. El invierno de la ciudad hundía sus gélidas garras en el mundo, y las noches se extendían como vacíos infinitos de gélida oscuridad. El cuerpo de Malik se debilitaba, su figura adelgazaba a medida que se acumulaban los días sin comida adecuada. Las miradas de los desconocidos que pasaban hacia él eran más frías que el viento mismo, sus expresiones teñidas de desdén o incomodidad cada vez que sus ojos se atrevían a reconocerlo. El agotamiento se convirtió en un compañero constante, su peso lo oprimía como una fuerza inquebrantable. Los pasos de Malik se volvieron lentos. Sus pensamientos se nublaban por el hambre y la fatiga. El ritmo cruel de la ciudad seguía latiendo, su pulso despiadado resonando en sus huesos. Y aún así, Sombra permanecía a su lado, una presencia persistente que parecía desafiar la crudeza de su existencia. Una noche, mientras el cielo rendía su luz mortecina a la oscuridad creciente, el cuerpo de Malik finalmente lo traicionó. Había estado vagando por los distritos más ricos de la ciudad, impulsado por la desesperación, buscando comida donde era más probable que fuera desechada. El aroma a carne asada y pan recién hecho emanaba de los restaurantes de lujo, tentador y cruel a partes iguales. Sintió un doloroso retorcimiento en el estómago, el hambre lo agarraba por dentro con una ferocidad que le hacía sentir las piernas como plomo. Se tambaleó hacia la entrada de un restaurante particularmente lujoso. Su reluciente fachada contrastaba marcadamente con la mugre y la suciedad que se le pegaban a la piel. Le fallaron las rodillas y su cuerpo se desplomó en el suelo con un golpe sordo. El hormigón se sentía como hielo contra su mejilla. La vista se le nublaba mientras luchaba por mantenerse consciente. Sombra gimió suavemente a su lado, su hocico rozando el hombro de Malik, con una urgencia frenética que atravesaba la neblina del agotamiento. Los instantes se difuminaron en una niebla de dolor y cansancio, mientras los sentidos de Malik se desdibujaban. El lejano sonido de una risa se derramaba desde la entrada del restaurante. La calidez y el consuelo que contenía estaban para siempre fuera de su alcance. Pero entonces, a través de la confusa cacofonía de la noche, percibió pasos que se acercaban. Un hombre emergió de las pulidas puertas del restaurante. Su presencia irradiaba riqueza y confianza de una forma que parecía casi obscena en el contexto de la miseria de Malik. Se llamaba señor Bennett, aunque Malik no lo sabría hasta más tarde. La mirada del hombre lo recorrió con una expresión de desdén ya formada. Sus zapatos lustrados se detuvieron solo brevemente, como si decidiera si reconocer siquiera la existencia del chico. Pero Sombra intervino. El cuerpo del perro se tensó. Su postura pasó de la desesperación a una feroz protección. Se movió entre Malik y el desconocido, con la cabeza gacha, los ojos fijos en el hombre con una intensidad desafiante que sorprendió incluso a Malik. Era una declaración silenciosa de que este niño destrozado y hambriento, merecía ser defendido. La mirada del señor Bennett vaciló. La rigidez de su postura se suavizó al observar atentamente la escena que tenía ante sí. La férrea lealtad del perro, la fragilidad del niño, la desesperación entretejida en cada línea del cuerpo tembloroso de Malik. Algo se agitó dentro del hombre, un destello de empatía que había estado enterrado bajo años de privilegio y rutina. Su expresión cambió. La curiosidad se mezcló con algo más profundo, algo casi de remordimiento. Se arrodilló.
Sus ojos se encontraron con los de Malik con una sinceridad que el niño casi había olvidado que existía. Su voz, aunque suavizada, llegó a los oídos de Malik con una claridad que atravesó la niebla de su conciencia que se desvanecía. La pregunta era simple, pero su dulzura se sintió como un salvavidas lanzado a la oscuridad. Quería saber el nombre de Malik, quería comprender. Y por primera vez en mucho tiempo, Malik se atrevió a tener esperanza. Esa noche, el Señor Bennett ofreció refugio a Malik y a Sombra, un gesto tan inesperado que Malik apenas podía creerlo. La mansión se alzaba como un faro de lujo imposible, su calidez y luminosidad abrumadoras en contraste con el frío que había conocido durante tanto tiempo. Malik cruzó el umbral con pasos vacilantes, con el cuerpo tenso por el instinto de huir, pero los suaves empujoncitos de Sombra, el silencioso aliento de su fiel compañero, lo impulsaron a seguir adelante. A medida que las horas se convertían en días, la amabilidad del señor Bennett resultó genuina. Las comidas llegaban con la regularidad de un reloj, ropa limpia reemplazaba los harapos a los que Malik se había acostumbrado, y la suavidad de una cama de verdad lo arrullaba en un sueño tan profundo que parecía hundirse en un sueño. Sin embargo, la calidez de la bondad del señor Bennett fue lo que realmente rompió las capas de desconfianza de Malik. Los esfuerzos del hombre por comprender su historia, su genuina curiosidad por la vida y las luchas de Malik, comenzaron a derretir la desconfianza a la que Malik se había aferrado como una armadura. Y a medida que esa barrera se derrumbaba, algo extraordinario crecía en su lugar. El señor Bennett, conmovido por la resiliencia de Malik y la generosidad que había demostrado incluso cuando no tenía nada, le ofreció no solo refugio, sino un futuro. Malik fue matriculado en la escuela, donde su sed de conocimiento resultó tan feroz como lo había sido su sed de supervivencia. El señor Bennett incluso le consiguió un trabajo a tiempo parcial en uno de sus negocios, enseñándole habilidades prácticas y ofreciéndole la dignidad del trabajo. A pesar de todo, Sombra permaneció a su lado, una presencia constante e inquebrantable que le recordaba el vínculo que lo había traído hasta allí. El viaje no estuvo exento de dificultades. Malik lidió con sus propios miedos, su sensación de indignidad, las sombras de un pasado que aún persistían en sus sueños. Pero con el apoyo del señor Bennett y la lealtad de Sombra, se encontró construyendo una vida que una vez pareció imposible. Años después, Malik volvió a estar junto al señor Bennett, esta vez como un igual. Juntos, establecieron un refugio para jóvenes sin hogar, un lugar donde la bondad y la compasión podían reescribir las historias de aquellos que habían sido marginados. El recuerdo de esa noche gélida seguía vívido, pero ya no era una herida. En cambio, era un testimonio de cómo un solo acto de compasión podía extenderse hacia afuera, transformando la oscuridad en algo brillante y perdurable.